bienvenidos a esta nueva edición del Académico, este programa que te brinda las mejores conferencias y charlas que se dan acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Así arrancamos. El reconocido sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, vino a Mendoza, específicamente habló en una jornada sobre historia y arquitectura. ¿De qué se trata su charla? Urbanismo con una perspectiva sociológica. Ese es el nombre de la charla que dio este intelectual argentino. Compartimos con vos. Había pensado, para comenzar, es un comienzo que se basa en recuerdos de lectura y de grandes lecturas también, una anécdota parisina que forma parte de los estudios sobre la ciudad, sobre lo urbano, de uno de los grandes sociólogos alemanes, Georg Simmel. Y la anécdota es menuda, es una anécdota menor, aparentemente desdeñable, y se refiere a un curioso personaje en París que a finales del siglo XIX espera en su casa vestido de gala, de jaquette, para ser convocado a algunas de las innumerables reuniones que ocurren en la ciudad, formadas por 13 personas. El número 13 es un número que en todas las culturas contiene el maleficio y la predestinación de algunos de los males que podrían ocurrir a cualquiera de los asistentes, de modo tal que este personaje que espera tiene una función, es el 14º, el Deuxième Quatorzième. Espera ser llamado para romper el maleficio en aquellas reuniones compuestas por 13 personas. Por lo tanto, vestido con su mejor indumentaria, tiene que estar preparado además para asumir toda clase de conversaciones. Puede ser una reunión de arquitectos, una de sociólogos, otra de jugadores de bolita. Para Simmel, este ejemplo revelaba la esencia de la ciudad. No sé si la esencia de la arquitectura, esto no es lo mismo la arquitectura que la ciudad, porque la arquitectura es un sistema de conocimientos basados, entre otras cosas, en la existencia y en la creación de ciudades. Pero para Simmel definía también la arquitectura, este sentimiento de una persona que tiene tal incumbencia en la definición de una función tan específica como irrisoria. Y ese 14º es visto como el emblema de la ciudad como abstracción. La división de trabajo en la ciudad podría ser tan rigurosa y tan humorística, puesto que este es un ejemplo humorístico. Este ejemplo está en las novelas de Balzac y lo menciona Mansilla en La excursión a los indios ranqueles también, porque es un ejemplo, Mansilla era un dandy, es un ejemplo de los hombres de mundo, de la mundanidad de una ciudad. Una ciudad, dice Simmel, si tiene esta clase de personajes, tiene que ser necesariamente una abstracción. Tiene que ser un ámbito espacial y temporal de tal índole que una figura de este tipo pueda ser razonablemente justificada por el hecho de que hay un pensamiento colectivo que espera la ocurrencia de lo impensado, que espera poder llenar funciones que pueden aparecer absolutamente ligadas a la vida efímera y fútil de un grupo de personas, pero sin embargo en esa futilidad expresa la esencia de la ciudad. Es decir, llena un vacío que sería absurdo pensado desde las clases populares, pero no es absurdo pensado desde una metrópoli contemporánea, con sus grandes flujos de masas, sus grandes medios de transporte. Es un ejemplo pensado para las ciudades donde comienza la vida industrial. Es un ejemplo, de alguna manera, vinculado a la ciudad como abstracción o como mentalidad colectiva, pero al mismo tiempo rechazando la ciudad industrial modernizante. Es un ejemplo aristocrático de la ciudad. Es un ejemplo de una ética aristocrática para poder seguir viviendo en las grandes ciudades cuyas masas humanas están vinculadas al cumplimiento de horarios laborales, a la producción y a la industria. Es
no es un ejemplo arquitectónico, pero es un ejemplo interesante de las situaciones a las que la ciudad somete a todos los ciudadanos. Podemos definir la ciudadanía como el uso de los derechos políticos, pero al mismo tiempo el ciudadano se sumerge en masas anónimas, convive en medios de transporte de una manera anónima, y la salida del anonimato, que existen las salidas del anonimato, en general se producen a través de fórmulas muy parecidas a las del 14, a través de los medios de comunicación que extraen de las grandes multitudes de vez en cuando una figura para sus 15 minutos de fama o de gloria, que eso de alguna manera también supone la enorme abstracción que son las sociedades metropolitanas y los grandes espacios metropolitanos. Estos ejemplos se podrían multiplicar con los grandes oficios de las grandes metrópolis. Por ejemplo, el paseador de perros es un ejemplo interesante porque sería inconcebible en una ciudad aldeana un personaje de esa índole. Alguien que pasea perros es una ocupación que no pertenece al mundo industrial, no pertenece al sistema cooperativista, no pertenece a modo de producción conocido. Es un tipo de servicios que excede a los servicios extraños que tiene toda ciudad. Por ejemplo, el cerrajero de 24 horas es también un ejemplo importante porque supone que en una gran ciudad la abstracción supone un pensamiento que la sitúa en una posibilidad de ocurrencia de lo absurdo. Puede ser que alguien a las 2 de la madrugada se quede sin una llave de su casa. De modo que el pensamiento abstracto aquí no supone un pensamiento volátil o meramente utópico, supone la probabilidad de que ocurra un hecho inesperado de los millones de hechos inesperados que ocurren en una ciudad. Entonces, en ese sentido, es interesante la idea de pensar un sistema de conocimientos tan complejo como la arquitectura en relación a la existencia de mundos urbanos vistos de esta manera, con oficios y ocupaciones de tal heterogeneidad y de tal singularidad que forman parte efectivamente de el modo en que la ciudad va especializando sus figuras, del modo en que la ciudad es el lugar donde aparentemente ya no existe como definidora la vida productiva o la circulación de mercancías, sino que existen un conjunto de personajes que forman parte de un espacio utópico, que finalmente sería el espacio urbano, y de una situación espacio-temporal que también es utópica, que es la que debe ser pensada por una profesión como la del arquitecto, que de algún modo es una profesión utópica también. No digo que las demás no las sean, pero la arquitectura tiene de utopismo el hecho de que antes de la existencia de las ciencias sociales, antes de la existencia de las teorías políticas, antes de la existencia de las filosofías cualesquiera que sean, el arquitecto en todas las sociedades, en todas las comunidades conocidas, es aquel que expresa, por el hecho de construir el habitar, no construir viviendas necesariamente, sino de estar relacionado al habitar, que es uno de los grandes temas de la filosofía del siglo XX, el habitar como el lugar donde se manifiesta primordialmente el ser. Bueno, el arquitecto, al construir viviendas, casas, lugares de refugio, implementos urbanos y ciudades mismas, sería el que anticipa el sentido mismo de lo social. Y eso lo sigue cargando la arquitectura. Por eso voy a recordar otra anécdota, que es la del arquitecto brasileño Niemeyer, cuando construye Brasilia. El hecho de que haya un personaje a la espera de ser convocado para romper un maleficio es un rasgo utópico de las ciudades también. En el ejemplo de Niemeyer hay otro rasgo utópico, pero más abarcador de la profesión del arquitecto. Niemeyer, que es un arquitecto que aún vive, que tiene 105 años, creo, es un arquitecto del Partido Comunista brasileño, pero esto que digo, que en otra época podía resonar más estremecedor. En realidad ya no hay Partido Comunista brasileño, pero hay Niemeyer. Y lo que la izquierda brasileña ha transportado hacia la vida de Niemeyer es un sentido utópico de la transformación social. Y para Niemeyer, que es un gran discípulo de Le Corbusier, construir una ciudad está antes que la transformación social e invita a la transformación social. No es un tema de los políticos. La transformación social, el gobierno del mundo, el gobierno de las naciones, comienza por una ciudad.
y por la construcción de la ciudad, y obliga al arquitecto, como constructor de ciudades, a pensar el conjunto de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Es decir, el arquitecto estaría antes que Aristóteles, que Platón o que Maquiavelo. No antes que Maquiavelo piensa la ciudad, en realidad es un pensamiento que surge de la ciudad de Florencia. Y en el caso de Niemeyer, la ciudad de Brasilia, que era el modo en que Brasil se expandía hacia el trópico, hacia la selva y hacia el Amazonas, como aquí se dijo en algún momento, si la capital de la Argentina se extendía o se transportaba hacia el frío, hacia el océano y hacia el viento. Esa frase está tomada del ejemplo de Brasilia. Revelaría que construir una ciudad es reconstruir una sociedad. Por eso llamo que es una profesión utópica a la profesión del arquitecto, porque antes que la política, y antes que el Estado, y antes que las relaciones sociales, y antes que los partidos políticos, estaría no la ciudad antigua, la ciudad ya viciada por el Estado, es decir, por lo que inventaron los griegos, la polis, que es la ciudad y el Estado al mismo tiempo, sino otro tipo de ciudad construida para pensar en hombres emancipados, en hombres libres y en hombres igualitarios. Brasilia es una ciudad que invitaba al ejercicio de la vida igualitaria, no desde la teoría política, sino desde la construcción de la ciudad. Es decir, la polis llamada Brasilia, con el mismo nombre del país del cual sería capital, pero es una palabra que no existe, por lo tanto una palabra utópica, tenía que recibir a sus nuevos habitantes con una suerte de manifiesto o de cartilla básica basada en la teoría de la igualdad. En las memorias de Niemeyer es donde están contadas todas estas peripecias. Se presta especial atención al día en que llegan los funcionarios políticos de Río de Janeiro. Ese es el momento en que Niemeyer descubre que la ciudad no iba a ser ninguna utopía, que la ciudad de Brasilia, que la define como la protoforma de la igualdad social, donde arquitectos, ingenieros, albañiles que habían concurrido de todas las partes de Brasil vivían en una suerte de comunidad libre, esperando a los futuros habitantes cuando ve venir lo que se llama la fila de automóviles oscuros. Ahí aparece el fin de la utopía, pero no es que se desilusiona por eso, es porque de algún modo se podría presentarlo como un arquitecto resignado, es decir, su teoría nunca puede ser validada, por eso es una gran utopía. A esa ciudad vendría a habitarla la reproducción de la desigualdad política. De alguna manera quería decir eso, el arquitecto comunista Niemeyer, pero ya no comunista del Partido Comunista, sino de una expectativa comunitaria, es decir, la ciudad como gran expectativa comunitaria la iban a desmerecer sus propios habitantes para los cuales había sido construida. Brasilia tiene muchas críticas, es una ciudad que ha sido muy criticada, muy alabada también. Cuando la visita André Malraux, la llama la nueva capital de un imperio que no fue. También dice eso de Buenos Aires, ¿no? O que no puede ser. Es decir, esa frase de Malraux indica también que las ciudades tienen un cuerpo utópico y que pretenden ser más de lo que realmente pueden ser cuando realmente son habitadas, cuando aparece lo que se llama el usuario, que es lo contrario al ser utópico que debería habitarlas. Y en ese sentido no es la desilusión del arquitecto, es la idea de que el arquitecto goza solamente en el momento en que la construcción, el habitar y la forma utópica que adquiere el mundo del refugio de los hombres solamente puede ser motivo de intensa alegría cuando se lo está construyendo. Y que después, por eso aparece el usuario con su crítica, con su forma de habitar, con su utilización del espacio que ha sido creado, que de alguna manera vendría a desmerecerlo, a no ser que efectivamente se cumpliera con la utopía por excelencia, que es que la arquitectura fuera la matriz de todas las ciencias y fuera la que al construir indicara precisamente cómo deben ser las ciudades y cómo al construirla se supondría que el arquitecto recoge la beta utópica de su profesión, las sociedades serían igualitarias con una suerte de efecto general de la arquitectura sobre las sociedades. Este es un pensamiento al que hay que tenerle efectivamente mucho respeto y mucho cariño.
A mí me parece que es uno de los grandes pensamientos que ha dado la arquitectura y que no es posible descartar de ninguna manera el efecto que tiene la arquitectura en la creación de situaciones sociales y políticas de tipo igualitario o lo contrario. Por eso el pensamiento de Niemeyer, que es un viejo sabio humorístico también, y un gran diseñador, hace una línea y esa línea tiene vida, hace una curva y esa curva tiene vida porque es alguien que se inspira en la naturaleza, es decir, en los movimientos y en las líneas y curvas de la naturaleza. Y en ese sentido se podría también criticar que las ciudades son construcciones humanas que alteran la naturaleza y de algún modo la contradicen. Pero en el caso de Niemeyer no hay una contradicción con la naturaleza, sino que hay una prolongación de la naturaleza en las sociedades. Ese es otro pensamiento extraño y difícil de verificar, porque en realidad las ciudades son construcciones que efectivamente suponen la protección frente a lo agreste o a lo riesgoso de la naturaleza. Y el hecho de que haya una continuidad entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza, sociedad y cultura urbana, es un motivo de reflexión de los grandes grupos ecologistas, de las grandes vanguardias ecologistas del mundo, de difícil cumplimiento, porque efectivamente la vida urbana, como lo revela toda la tradición en la Argentina con mucha vivacidad, ¿no? Toda la tradición de la contraposición entre civilización y barbarie. La barbarie es el mundo rural y la civilización es la ciudad. Eso está claramente establecido en Sarmiento. Luchamos por la ciudad, dice Sarmiento. Por lo tanto, en la gran tradición ilustrada, que es una tradición absolutamente problemática, pero al mismo tiempo fundadora de la modernidad, la ciudad es lo contrario a la naturaleza salvaje. Es la tesis de Simmel, por eso hay alguien de frac esperando a que lo llamen para conversar de cualquier tema. En la tradición de Niemeyer, la ciudad sería una prolongación de todas las formas de vida conocidas, de la vida vegetal, de la vida animal, pero hizo efectivamente una ciudad que muchos retratan, y es una gran paradoja de Niemeyer, como imposible de ser habitada, y no porque exista la clase política brasileña, que es una clase política muy densa, es una clase política con muchos años de experiencia y es una clase política que efectivamente tiene fuerte conciencia de sí misma. Y que trata sus diferencias de una manera donde siempre se tiene en cuenta efectivamente que son los constructores de ciudades, es decir, hay un tejido interno que la une a pesar de sus diferencias. Por eso la gran satisfacción de Niemeyer, esto lo digo de un recuerdo de lectura de su autobiografía, es haber construido el monumento del estadista que pensó la ciudad, que lo invitó a él a construirla, que fue Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil en aquellos años, y hay un movimiento de manos de Kubitschek que a determinada hora de la tarde, cuando el sol pasa por esa estatua, se forma la hoz y el martillo unos metros más allá en el césped, ¿no? También hizo una broma parecida a la iglesia que construyó un mandala. La catedral de Brasilia tiene un mandala que es el viejo símbolo de antiguas religiones muy anteriores al cristianismo, ¿no? Pero son todos los indicios de que el arquitecto tomaba decisiones que querían, avalado por el presidente de la nación, tomaba decisiones que incluían desviar el destino de Brasil en dirección, no al viento, al océano ni al mar, sino en dirección a la naturaleza, a una forma de vida igualitaria y al festejo de la vida popular brasileña. No, todo eso queda como un balance más que nada para los brasileños, pero me parece interesante recordarlo porque efectivamente une a la arquitectura como a las grandes utopías sociales, por un lado, y por otro lado nos recuerda lo difícil que es pensar en la transformación del mundo solo con instrumentos arquitectónicos, pero todos los arquitectos que en la Argentina pensaron la arquitectura de una manera compleja, todos tienen esa partícula utópica en su pensamiento. Los movimientos estudiantiles de las facultades de arquitectura en general piensan en viviendas sociales, en viviendas colectivas. Brasilia es una vivienda colectiva. Y
generalmente detienen su pensamiento allí. En el caso de Niemeyer, la vivienda colectiva tenía que ser parte de una vanguardia arquitectónica, por eso la ciudad tenía que tener ese tipo de grandes bloques y tenía que tener un indicio cósmico. Lo cósmico en Brasilia está bastante bien marcado por los ejemplos que di, es decir, la utilización de los elementos de la naturaleza, el rayo de sol, las simbologías anteriores a la religión cristiana, para que lo usen los sacerdotes del culto tradicional. Pero la relación entre la naturaleza y la sociedad es de carácter cósmico. Entonces me parece que también en la arquitectura hay una característica de tipo cósmica, en el sentido de que el arquitecto, Mercedes, en el sentido que el arquitecto tiene, digamos, a su disposición la posibilidad de pensar el cielo y la tierra, el viento y el mar, es decir, que todas sus construcciones dialogan con todos esos elementos que tienen vestigios no remotos de la vida sacerdotal. Toda profesión tiene vestigios de la vida sacerdotal, cualquier profesión. Y la profesión es finalmente eso, la forma laica de algún intento, de algún vestigio sacerdotal o de un origen sacerdotal cuyos vestigios pueden percibirse. En el profesor está claro que hay vestigios sacerdotales más o menos ocultos. Si se los exhibe demasiado es una torpeza, si se los apaga del todo también es una torpeza. Entonces hay que manejar esos vestigios de una manera laica, me parece a mí, pero que no sea torpe respecto a percibir las profesiones como un gran legado de la humanidad y una gran responsabilidad. Impartir conocimientos no es una forma de gozar del desequilibrio del que sabe respecto al que no sabe, sino es generar un saber en quien ya de alguna manera lo tiene y aceptar que el profesor puede no tener aquellos saberes que supone tener. Entonces ese tipo de cuestiones están involucradas en la arquitectura, que es una expresión que no se sostiene solamente en el arquitecto profesional que sale de las universidades y que ha pasado a la informática. Los informáticos suelen usarla por arquitectura, quiere decir construcción sobre la tierra o algo así. Acá los arquitectos presentes después me lo aclararán. De modo que el impulso constructivo como tejido de relaciones y tensión entre relaciones es habitual hoy en el lenguaje informático, así como Foucault colocó la palabra genealogía o la palabra arqueología, las dislocó hacia el lado del pensamiento. La arquitectura no está ligada necesariamente en lo que sus profesionales llamarían la historia del pensamiento, pero explorando un poquitito en la arquitectura aparece la historia del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de ciudad y la noción de que la teoría política y la filosofía se condensa en un impulso constructivo, en lo que se supone que es el saber sobre lo tectónico, el soporte, la tierra, lo que se mueve, lo que es la forma de vida, en última instancia, hace de los arquitectos, del modo en que sean que practiquen su profesión, sujetos de una herencia de tal complejidad que prácticamente los conocimientos válidos que uno entiende como tales son los que atraviesan y tienen capacidad de atravesar todos los demás conocimientos. Por eso interesó tanto a los sociólogos, interesó tanto a la sociología y se escribieron tantos tratados de sociología urbana consultando con arquitectos. La historia de la sociología urbana es un poco esta historia que estoy tratando de señalar. Así llegamos al final del Académico y te seguimos invitando a que veas todo nuestro material audiovisual en www.unidiversidad.com.ar y ahí haces clic en Un Académico. Muchas gracias, hasta la próxima.